Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Gracias por estar ahí y ser fieles a esta cita con nuestro Señor Jesús mediante su palabra. ¿Cómo vamos avanzando esta semana? Bendecidos, con una confianza plena en Dios, y rogamos a Dios para que haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y donde hay enfermedad haya, con la bondad de Dios, una pronta recuperación. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por toda circunstancia y por toda situación, y recuerde que Dios tiene el control. Padre, gracias Señor, porque podemos acudir a ti confiadamente, y Señor, tú eres nuestro intercesor ante nuestro Padre, y te pedimos que seas tú obrando y seas tú sanando. En donde hay enfermedad, seas tú colocando esa sanidad. Padre, sabemos que tú te compadeces, que tú eres un Padre bueno, y por eso rogamos para que tus hijos, en donde haya enfermedad, seas tú sanando. En donde aquellos aún que no conocen de ti, de tu palabra, te rogamos, Señor, que los acerques a ti, que en tu bondad tú les regales arrepentimiento. Y por eso oramos por todas aquellas personas de nuestra familia que, Señor, aún no han rendido su ser ante ti. Es decir, te rogamos que seas tú colocando en ellos ese arrepentimiento, porque Señor, lo que queremos es que seas tú obrando y reinando en nuestros corazones. Gracias por tu palabra y gracias porque tu reino es real y tú lo prometes en tu palabra, y tú eres fiel a tu palabra y tú eres fiel a tus promesas, aun cuando nosotros te fallamos y somos infieles a ti, Padre. Perdónanos. Por eso te pedimos que seas tú guiándonos hoy mediante tu palabra y dándonos esa fortaleza, esa fe de creer más cada día en tu palabra. Y gracias porque tú eres la fuente de nuestra fe. Tú eres el que provee, Señor, esa fuente de fe en cada uno de nosotros, tus hijos y tus hijas. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerde que ya estamos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 y que trabajamos ayer la parábola de las 10 jóvenes. Ahora hoy vamos a iniciar la parábola de las monedas de oro. Vamos a trabajar hoy del versículo 14 al versículo 18. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Mateo 25 y leo desde el versículo 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, comencemos. ¿Qué nos dice el texto? Al leerlo, el Señor nos habla del reino de los cielos. O sea, existe un reino real en donde Él reina. Pero yo les propongo que hoy día, nosotros que hemos recibido por gracia de Él esa salvación, la gracia no solamente nos da salvación, sino que la gracia nos acerca cada día más a Él, a que nosotros vivamos en santidad. El Señor es el dueño de todo. Él es el que reparte. Pero sigamos leyendo. Que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. La palabra de Dios dice que nosotros debemos demostrar ser dignos de confianza. ¿Qué es ser dignos de confianza? Que cada una de esas tareas que por la gracia de Dios Él nos ha asignado, cada uno según sus roles,
y sus funciones. Si eres padre, vivir guiado por el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, conforme a esa palabra, usted instruir a su familia, su esposa, sus hijos, que usted sea ese sacerdote de su casa. Permítame proponerles esto mediante esta palabra. Claramente el Señor nos está dando una muestra y una reflexión de cómo es el reino de los cielos. Y hay algo importante que quiero decirles, mis hermanos. Cuando ustedes y yo ya hemos entendido qué es gracia, gracia es un don, un regalo de Dios, que mediante su Hijo amado Jesucristo, Él nos regala salvación. Es un regalo, pero esa gracia nos tiene que conducir a ser obedientes a Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe y a través de la lectura de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, vamos conociendo los parámetros, las normas, los mandamientos que el Señor nos da para vivir conforme a esa fe y conforme a ese regalo de salvación que Él nos ha dado. Ahora bien, les quiero decir que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. ¿Qué vemos ahí? Que Él confía en ti y en mí. Y ya dije que cada uno según nuestros roles, pues demos esa medida, ese fruto que Dios espera de nosotros conforme a esos roles. Si eres una madre, dedícate allí a cuidar bien a tus hijos, a fundamentarlos en la palabra de Dios. Pero como hombres somos esos sacerdotes de casa y no podemos defraudar a nuestro Padre Celestial. Y mediante la palabra de Dios encontramos esas directrices, cómo formar un hogar cristiano, cómo formar y animar a nuestros hijos a conocer a ese Padre bueno. Dice, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Claramente nosotros no debemos de afanarnos y empezar a mirar, pero es que aquel tiene más habilidades para esto, aquel tiene más dinero, aquel como que Dios lo bendice más. No, Dios a todos nos bendice de acuerdo a nuestra capacidad. Sigámonos cada día preparando más a través de la palabra de Dios y de esa manera, en la medida que nosotros estamos capacitados para recibir esas bendiciones que Dios nos ha dado, Dios cada día va a derramar más y más esas bendiciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos conforme dice el reino de Dios. Llevar nuestra vida guiada por la palabra de Dios. Luego se fue de viaje. Y leo para ustedes el 16. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Habla de dar, ¿qué? Frutos. Habla de multiplicar esos frutos que Dios nos ha dado, porque no necesariamente se trata de multiplicar dinero. El dinero es efímero y pasajero. Y dice la palabra de Dios que por el dinero, que los males que hay en esta tierra, la raíz del amor, ojo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Pero qué bueno que nosotros, nuestro enfoque no es en lo material, sino qué dice el Señor, y el Señor quiere bendecirnos. Yo he dicho días atrás que esa es la añadidura, que nosotros, puesto nuestros ojos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios Todopoderoso, le creamos y llevemos nuestra vida por los principios, por los mandamientos que Él nos enseña. Y dice, entonces, el versículo 17, asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Otra enseñanza que vemos, ¿quién es el dueño de todo? Dios. ¿Y quién es el que da esos dones, esos talentos? Dios. Que nosotros entendamos que Dios nos lo da para que nosotros multipliquemos esos frutos. Y es decir, el primero del que les hablé, de ese regalo de Dios, de salvación, oiga, que no nos quedemos con ese tesoro en nuestro corazón allí escondido. Permítanme proponerles eso, sino que vayamos y le contemos a otros de lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida, así como aquella samaritana. ¿Y sabe qué es lo lindo de Dios? Que Dios nos confronta en su amor. Dios le dijo a aquella mujer samaritana, 5 maridos has tenido y con el que vive no es tu marido. Pero ¿saben qué? A partir de ese encuentro personal que ella tuvo con el Señor Jesús, aun cuando ella le estaba pidiendo, que el Señor le dijo, si supieras tú quién te está hablando,
le pedirías agua y no volverías a tener sed. Pero el Señor estaba hablando de saciar esa sed espiritual, aun cuando ella estaba pensando en saciar esa sed material o física, mejor, para su cuerpo. Pero ella entendió y ella fue y habló de lo que Él le había dicho. ¿Quién? Él, Jesús. Cuando ustedes y yo tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesús, la verdad, nuestra vida no vuelve a ser la misma, sino que vamos avanzando en obediencia a Él. Qué bueno que hoy sea ese reto para nosotros. Primero, darle gracias a Dios porque nos ha regalado salvación. Segundo, reconocer que toda buena dádiva viene de Él, dice Santiago 1:17. Pueden leerlo con calmita en casa. Y que todo lo que el Señor nos ha dado lo pongamos al servicio de los demás. Permítanme leer Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 10. Dice Primera de Pedro, con esto termino este devocional hoy, capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios es quien nos bendice, Dios es quien nos da esos regalos y Él es el que nos capacita para administrarlos correctamente. Pidámosle a Dios que nos capacite, que nos forme, que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer la voluntad de Dios y que no atesoremos esos tesoros que Él nos ha dado, si fueron 5,000, si fueron 2,000 o fueron 1,000, al menos 1,000 nos ha dado, al menos un talento, al menos un don nos ha dado. Pidámosle a Dios que descubramos ese talento, ese don que Él nos ha dado para ponerlos al servicio de los demás. Cuando aprendemos a ser generosos y damos con generosidad de lo que Dios nos da, sea conocimiento de su palabra, para dar una palabra de aliento que nos lleve, que nos conduzca cada día más a ser obedientes a Cristo, que nos edifique esa palabra, que animemos a otros a acercarse a Dios. Y también cuando el Señor nos bendice materialmente, no atesoremos para nosotros, que no seamos necios, sino que compartamos y que podamos siempre mirar primeramente a los de casa, pero que esa bendición se extienda para todos. Gracias a Dios, que Él es el que nos da todo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias primero por ese regalo de salvación que nos diste. Y ese regalo de salvación, esa gracia nos conduce a dar esos frutos de santidad. Y gracias porque tú eres el que hace todo en nosotros, porque tú eres la fuente de esa fe. Gracias porque eres tú el que nos ha dado todos esos dones, todos esos talentos, pero no es para que los atesoremos solo para nuestra vida, sino para que aprendamos a ser generosos de lo que por gracia tú nos has dado, por gracia también demos. Gracias, Padre, porque solo en ti hay vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, por haber puesto nuestros ojos, o mejor, por haber puesto tú los ojos en nosotros y llevarnos a un mejor sitio, a un mejor nivel cada día de creer en ti. Gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buena iglesia, buen reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.